Suscríbete al canal, dale a me gusta al video y comenta tu opinión sobre el relato de hoy. Este es uno de esos relatos que lees y piensas, no es posible que esto sea real, pero, desafortunadamente, la historia de María es más verdadera que cualquier ficción, y lo que vivió ese día de diciembre fue una clase magistral de traición moderna. La sensación que la golpeó, según ella, no fue de tristeza, sino de una especie de apagón cerebral, como si el mundo se hubiera quedado mudo de repente. María y Tra llevaban 2 años juntos. Ella cocinaba, lavaba, pagaba la mayor parte de las cuentas, y él vivía allí en su apartamento, arreglándose, mientras perseguía el sueño de ser streamer. La confianza de ella estaba invertida al 100% en él, una inversión que volvería a hacer porque creía en su potencial. Hasta el momento en que su hermana, Andrea, le envió un enlace con 3 palabras en mayúsculas: llama ahora. María estaba en el trabajo, sosteniendo una caja de guantes de látex en el armario de 1902 suministros cuando abrió el enlace, y fue allí, entre paquetes de papel higiénico y desinfectante, donde la pesadilla comenzó a materializarse. El enlace era para el TikTok de Tra. El título: un puñetazo en el estómago, calificando los momentos más vergonzosos de mi novia pegajosa. La primera escena era ella, con una sudadera vieja y un moño desordenado, concentrada, friendo sus fajitas favoritas. La leyenda: ¿cree que cocinar es material de esposa? Seguido de un emoji de calavera riendo. El audio del propio Tra, burlón, decía: cálmate, gata, llevamos 2 años saliendo, no 20. El shock inicial de María no fue ni siquiera la broma, sino el permiso que él se dio para exponer y humillar su intimidad. Ella vio, en tiempo real, los comentarios subiendo, la risa de él en el live de la noche anterior, que Andrea grabó y envió, y la confirmación de que él mentía sobre el te amo, todo para entretenimiento barato. El temblor en sus manos era incontrolable, pero su mente, paradójicamente, estaba en alerta máxima, registrando cada detalle de la destrucción de su vida. La humillación no era solo suya, sino de cientos de desconocidos riéndose de ella. El tercer clip fue la bala de plata, el momento en que el dolor dio paso a una furia helada y controlada, esa que no grita, sino que planea. Tra publicó una captura de pantalla de un mensaje largo que María le había enviado 2 semanas antes, durante una pelea que la había lastimado profundamente, porque él había olvidado la reserva para la cena de su cumpleaños. Era un mensaje de desahogo, sincero, tratando de comunicar lo desvalorizada que se sentía, algo que cualquiera en una relación a largo plazo haría. Tra lo subtituló con: los desesperados me eligen a mí, a quien suplica por atención. Ese momento resonó profundamente en María. Él no solo había ignorado su dolor en ese momento, sino que ahora lo estaba usando como munición para parecer el chico genial al que las mujeres ruegan. Ella recordaba ese día, la sensación de vacío al ver su indiferencia, y ahora, viendo la captura de pantalla expuesta, sintió que estaba siendo atacada con sus propias debilidades. Más de 200 likes en ese comentario llamándola Red Flag y diciendo a Tra que corriera. Sintió una náusea intensa, del tipo que revuelve el estómago, pero, en lugar de llorar, lo único en lo que pudo pensar fue en la camisa de trabajo de él, planchada y doblada en el armario. Él estaba en su apartamento. El video terminó con Tra hablando directamente a la cámara, la pose de macho alfa que estaba cultivando para sus 600 espectadores, preguntando si querían saber la parte más loca de todo. Y entonces comenzó a enumerar. Contó cómo María le preparaba toda la comida de la semana, cómo le planchaba la bata de trabajo. Sí, una bata, como si vivieran en los años 50, y cómo ella se ponía brava si tardaba más de 1 hora en responder. El desprecio en su voz era palpable, y los comentarios explotaban en risas. María, parada allí, apretando la caja de guantes, se sintió como un objeto, un servicio de lavandería y cocina con sentimientos que él encontraba tonto ignorar. La ironía hiriente era que ella le había enviado un mensaje de «te extraño», con un corazón esa misma mañana, y él había respondido con un emoji. Él estaba preparando la humillación de ella y al mismo tiempo aceptando la comida que ella preparó. Ese día, el suelo se abrió. Ella simplemente salió del armario de suministros, con la cara blanca, y le dijo a su jefe que era una emergencia familiar,
Era la verdad más pura, el hogar, la confianza, la familia que estaba construyendo. Todo era una emergencia destruida. En el coche, de camino a casa, el teléfono de María explotó con mensajes que no dejaban de llegar. No eran solo desconocidos, eran 12 mensajes de Andrea en mayúsculas, llamadas perdidas de su madre, y lo peor, una captura de pantalla de su prima Valentina preguntando, ¿Estra? Fue el momento de la constatación brutal. No era un secreto entre streamers. Su familia, las personas que la amaban, estaban viendo a su novio ridiculizarla para internet. María se detuvo en una gasolinera, sin poder conducir y procesar la dimensión de la vergüenza. Andrea la llamó y confirmó lo peor. Tra había hecho el live con casi 800 personas riendo, y sus amigos, aquellos a los que ella había alimentado y recibido en casa, lo estaban alentando a mantenerla cerca solo por la comida gratis. Mientras veía la grabación del live en el finto estacionamiento, vio a Tra imitar su llanto y su escritura desesperada, su rostro contorsionado en una satisfacción mezquina. Era la prueba final. Él no era ingenuo, era cruel. Aquel Tra que ella vio llorar en el sofá cuando murió su abuelo, el Tra al que ayudó a estudiar para el examen de trabajo, el Tra para quien dejaba notas de buen almuerzo en la lonchera. Era una farsa total. La traición no era solo emocional, era una explotación financiera y de servicio doméstico. Todo orquestado para alimentar un ego frágil. En ese estacionamiento, a media tarde, algo en María se hizo añicos, pero en lugar de la desesperación, nació una claridad cortante, ese tipo de lucidez que solo viene con la destrucción total de la esperanza. Y esa claridad le dio un plan. Miró el reloj. 7:30 de la noche. Sabía que Tra estaría en su apartamento, probablemente recién llegado del trabajo, duchándose, esa ducha de 40 minutos que siempre tomaba. Condujo a toda velocidad hacia el edificio, enfocada solo en un detalle estructural que de repente parecía una bendición. El contenedor de basura industrial, gigante y medio vacío, estaba perfectamente posicionado justo debajo de su balcón. Al entrar en el apartamento, el silencio fue interrumpido solo por el sonido constante del agua cayendo en la ducha del baño, confirmando la rutina perezosa de Tra. María ni siquiera se quitó el abrigo. Inmediatamente tomó las bolsas de basura negras, esas industriales y resistentes, que compraba al por mayor, y comenzó su metódica limpieza de primavera. Empezó por el dormitorio, ignorando los recuerdos, enfocada solo en los objetos que representaban su presencia abusiva, su ropa, las camisetas de marca, los zapatos alineados como en una vitrina, los auriculares carísimos que usaba para el live. Todo iba siendo apilado, sin dudarlo. Con cada prenda, un chasquido seco y frío en su mente. Cada artículo era un recordatorio del tiempo y el esfuerzo que dedicó a alguien que la veía como un soporte de vida gratuito. Podía oler el jabón caro de él, mezclándose con el humo de su propia rabia. Arrastrando las pesadas bolsas al balcón, el ritual de descarte comenzó. Una a una, las bolsas eran levantadas y soltadas en el aire, cayendo con un golpe sordo en el contenedor de abajo. Un sonido que, para María, era casi terapéutico. Un ruido que simbolizaba la liberación. No había llanto, solo la necesidad urgente de borrar su huella de su espacio. Después de la ropa, fue al baño. El limpiador facial importado, las proteínas caras, los suplementos que él exigía que ella comprara, todo a la basura. Cuando estaba en la 9ª bolsa, el sonido de la ducha se detuvo. El corazón de María dio un salto, no de miedo, sino de adrenalina pura. Ella estaba metiendo su PlayStation 5 en la 10ª bolsa, el aparato que él usaba para conectarse con sus amigos y reírse de ella, cuando la puerta del baño se abrió y Tra salió, envuelto en la toalla, con vapor flotando detrás de él. La congelación en su rostro, al ver la escena, fue instantánea. Tra se quedó paralizado en el umbral del baño. El vapor aún lo envolvía, pero el shock lo dejó blanco. Miró de la toalla que apenas sostenía a la 10ª bolsa, que María ataba con calma, y finalmente pudo balbucear la pregunta que parecía ser lo único importante para él. ¿Qué estás haciendo? La respuesta de María llegó sin subir el tono, cortante como el cristal. Limpieza de primavera, respondió, apretando el nudo de la bolsa. Esas son mis cosas. ¡María! ¡Es mi PlayStation!, gritó,
dando un paso hacia ella y dejando rastros húmedos en el suelo. Ella lo ignoró, arrastró la bolsa al balcón y la levantó sobre la barandilla. Su frialdad era un escudo perfecto para el caos interno que la consumía. Tra intentó agarrarla, desesperado, pero ella lo esquivó con la facilidad de quien ya había tomado la decisión final. ¿Mis cosas? ¿En mi apartamento, donde no pagas ni un céntimo de alquiler?, replicó María, con la mirada fija en él. Su toalla se deslizaba mientras entraba en pánico, pero ella no apartaba los ojos de la bolsa. «Esta es la misma PlayStation que usas para decirle al mundo lo desesperada que estoy», disparó, y soltó la bolsa. El fuerte ruido de la caída abajo rompió el silencio de la noche. Un sonido violento de plástico golpeando metal y piezas electrónicas rompiéndose. Tra soltó un grito de dolor mezclado con incredulidad. Comenzó a despotricar que ella estaba loca, que eso era destrucción de propiedad. María simplemente se dirigió a la sala para buscar a la próxima víctima, su silla gamer. ¿Loca? ¿Psicópata desesperada? ¡Qué raro! Son las mismas palabras que usas para conseguir visualizaciones, dijo, y con un esfuerzo, arrastró la silla y la lanzó también. El grito posterior de Tra fue lo más satisfactorio que había escuchado en meses. Tra se olvidó de la toalla y corrió a intentar vestirse, suplicando en un tono histérico. Juraba que borraría todos los videos, que podrían hablar y resolver las cosas como adultos. Pero el tiempo para hablar se había agotado para María en el momento en que él se rió de su dolor para 800 extraños. El repentino cambio de verdugo online a víctima llorosa era nauseabundo. Ella lo interrumpió con una calma aterradora, señalando la puerta y dándole el ultimátum. «Tienes 5 minutos para vestirte y salir de aquí, o llamo a la policía y les digo que estás invadiendo propiedad ajena». Él intentó argumentar, alegando que vivía allí, pero María tenía la carta ganadora, lo único que importaba legalmente. «No pagas alquiler, no estás en el contrato, puedo, y voy a, echarte». La desesperación de Tra, al ver su vida literalmente tirada a la basura, contrastaba con la dignidad implacable de María. Se vistió a toda prisa, apenas podía sostener la mochila, mientras ella seguía tirando los últimos artículos. Cuando salió, ella extendió la mano y, sin mirarlo, le pidió las llaves. Él se las entregó, y María las tomó con la punta de los dedos, como si estuvieran contaminadas. La última visión que le dio a él fue la de su desesperación. «Recoge tus cosas del contenedor», dijo, y su voz tembló por primera vez, pero no por tristeza, sino por repugnancia. «Pero no vuelvas, no me llames, y no hagas más videos». Ella lo observó desde el balcón, con el celular en la mano, mientras él bajaba, frenético, revolviendo la basura para intentar salvar su computadora y sus auriculares. Ella pulsó el botón de grabar. El creador de contenido se estaba convirtiendo, de hecho, en el contenido. Minutos después de que Tra desapareciera entre las bolsas de basura, María subió el video. El título fue directo y quirúrgico: «Cuando el creador de contenido se convierte en el contenido». Volvió al sofá, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. Su teléfono vibraba sin parar. La reacción en línea fue instantánea. La gente, incluida su familia y amigas, estaba viendo a Tra rebuscar en la basura, y videos de él, filmados desde otros ángulos, por vecinos curiosos, ya estaban circulando. Ese era el caos que él había sembrado, y ahora lo cosechaba públicamente. María apenas tuvo tiempo de enviar un mensaje a Andrea diciendo que estaba bien, y que iría a casa de su madre al día siguiente, cuando el teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz femenina, tensa, preguntó: «¿Es María?» Era Susan, la hermana mayor de Tra, a quien apenas conocía. Susan no llamó para defender a su hermano, lo que sorprendió a María. La mujer de 38 años, madre de 3 hijos, llamó para disculparse, diciendo que estaba avergonzada y que había intentado, durante semanas, insistir en que Tra dejara de hacer esos videos humillantes. Susan confirmó lo que María ya sospechaba. Tra se estaba quejando con su madre sobre cómo María lo presionaba para que consiguiera un trabajo mejor, y la familia sabía que él estaba viviendo allí gratis mientras la ridiculizaba. Fue una validación retorcida, pero desesperadamente necesaria. La propia familia de él reconocía la bajeza de su carácter.
Susan incluso se rió cuando María describió la escena del contenedor diciendo: «Bien por ti. Necesitaba una dosis de realidad». Susan continuó hablando con una honestidad brutal, lo que permitió a María bajar la guardia por primera vez en ese día caótico. La hermana de Tra no solo se estaba disculpando, sino que se estaba aliando con María. Susan le advirtió que su madre, Betty, llamaría al día siguiente, probablemente llorando e intentando arreglar la situación, y que María debía prepararse para el drama emocional. María colgó la llamada procesando la ironía. La hermana de su agresor se convertía en su aliada, confirmando que la humillación había sido vista por toda la familia de él, que eligió el silencio hasta el desastre. María pasó la noche en su sofá, pidiendo comida, mirando el teléfono inundado de notificaciones y sintiendo cómo el peso de la humillación disminuía bajo el peso de la justicia fría que ella había impuesto. Ella estaba en su lugar, y él en la basura. Al día siguiente, la avalancha de visualizaciones continuó. Los videos de Tra revolviendo el contenedor tenían cientos de miles de vistas, y la gente estaba confundida con su cambio repentino de novio adorable, en clips antiguos, a imbécil explotador que rebuscaba en la basura. La confusión social era tangible, pero el verdadero golpe llegó el domingo. María recibió un mensaje de un número desconocido, que no tenía nada que ver con la humillación. «Oye, Tra, tu novio, lleva unas 3 semanas viniendo al café de videojuegos con una chica. Vienen todas las noches, sin duda están juntos. Pensé que debías saberlo. 3 semanas. Antes de los videos, antes del live, antes de que él fingiera que no la amaba. Estaba construyendo una nueva vida, una nueva novia, mientras usaba a María como sirvienta y saco de boxeo online. La información de la traición, aliada a la humillación, trajo una claridad helada, sobre todo el comportamiento de Tra. De repente, todo cobró sentido. La obsesión por llamarla pegajosa, la simulación online de que la relación no era seria y el miedo a admitir el amor. Él estaba en realidad preparando la narrativa de su partida. Necesitaba crear la imagen de María como la loca y desesperada, para que cuando él la dejara por la chica del café de videojuegos, todos pensaran que él era la víctima que huía de una relación asfixiante. Esta percepción transformó el dolor de María en una furia estratégica. No solo fue traicionada, ella era la pieza final en un esquema de manipulación. Esa misma mañana de domingo, el número desconocido envió una foto de Tra saliendo del local, el brazo alrededor de la nueva chica, la fecha y la hora confirmando la constante infidelidad. Ese fue el día del desenlace final. María y Andrea fueron al local esa misma noche. La escena en el café de videojuegos fue rápida y quirúrgica. María se paró frente a ellos, llamó la atención y, con voz firme, expuso toda la traición. No solo le reveló a Tra que sabía de la amante, sino que también expuso a la otra chica que Tra vivía gratis a expensas de María mientras la humillaba online. La amante lo abandonó en el acto, llamándolo basura. Tra intentó culpar a María por montar una escena, pero lo único que María sintió fue un inmenso alivio. Lo había desmantelado en todos los niveles. Lo vio en el supermercado semanas después, delgado, comiendo ramen, y solo le advirtió que nunca más se acercara. La relación, la humillación, la venganza, todo se detuvo tan abruptamente como comenzó, dejando a María con una cicatriz, pero también con la certeza de que la verdad, cuando se arroja a la basura, siempre encuentra un camino para volverse viral.